Hola, pues esta es ya la tercera parte en la que eh, vamos a ver el tema de dukkha o insatisfacción, ¿no? Desde el punto de vista del budismo. Y también de una figura, ¿no? Que es el demiurgo, ¿no? O el dios menor o el falso dios, mm, que no tiene que ver, ¿no? Con el tema de ese concepto que existe dentro de las religiones teístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, de la existencia del diablo, ¿no? O del infierno, ¿no? En este caso del diablo, más que del diablo, por ejemplo, serían los diablos, ¿no? Porque fueron ángeles caídos sobre todo dentro de la tradición cristiana. No, tal como la conocemos, eh, también aparece lo que es en el judaísmo. Lo que pasa es que el concepto está menos definido. En el judaísmo, por ejemplo, aparece el concepto de los vigilantes, ¿no? Que, bueno, que fueron unas entidades angélicas que pues no siguieron los mandamientos, ¿no? De Yahvé y fueron castigados por ellos. Y en el Islam está el concepto de un ángel o una serie bueno, un ángel que luego arrastró a otra serie de ángeles. Primero se revela uno y luego arrastra a una serie de ángeles dentro de la teología islámica, porque hasta incluso la teología islámica, el concepto de ángel cristiano del Islam y del judío son diferentes, porque por ejemplo en el Islam los ángeles eh, no tienen voluntad, o sea, no tienen libre albedrío, por ejemplo. Sin embargo, en el cristianismo y creo que en el judaísmo sí lo tienen. Por lo cual, ¿cómo se pudo revelar? O no revelar, es decir, no seguir bueno, lo que es un mandamiento. Eh, por ejemplo, en el Islam es Iblis que pues no se quiere arrodillar, ¿no? Ante la creación de Dios, que es el hombre y la mujer. Y por ahí fue, bueno, fue pues todo lo que cuenta, ¿no? La tradición islámica. Pero bueno, yo en mi canal no quiero entrar en lo que dicen las religiones, ¿no? O sea, es decir que son religiones que de las culturas que conocemos, pero existen infinidad de religiones, ¿no? O sea, decir, en África, en Asia, en Oceanía, y bueno, pues cada cual es muy loable, es decir, pero bueno, nosotros como hemos nacido en esta parte del mundo y en la que unas religiones, aunque no sea la nuestra, han tenido influencia, pues hablamos de la existencia de ese concepto al que denominan, que por ejemplo para mí es muy importante, que es el demiurgo, que es muy desconocido, ¿no? Y luego la existencia bueno, de ese ente al que denominan el diablo, el demonio, que ya vuelvo a repetir, no fue uno, aunque se supone que fue el más importante o algo así, ¿no? O el preferido, no sé qué, pero, o la mano derecha de Dios, bueno, pues hubo una rebelión o algo así, y bueno, pues ahí te cuentan una serie de historias y tal, en la que definen qué es el mal en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, está poco planteado lo que es en los textos canónicos y en los apócrifos, porque más bien son desarrollos teológicos, ¿no? Como por ejemplo, un poco la diferencia entre la Torah judía y el Talmud, creo, recordar, porque el Talmud, por ejemplo, la Torah es la que es, pero el Talmud son planteamientos de diferentes rabinos, ¿no? O sea, un rabino dice una cosa y otro rabino dice otra y otro dice, y bueno, y ya está, eso se va comprendiendo
Y bueno, pues muy bien, eso existe y está ahí. Pues algo parecido está, ¿no? Lo que es recordar bueno, el Antiguo Testamento, que se fundamenta en la tradición hebrea, básicamente, ¿no? Con ese Dios ya denominado Yahvé, y bueno, luego el Nuevo Testamento, en la que aparece Jesús de Nazaret, que es otra nueva figura totalmente inspiradora, totalmente diferente, en la que no tiene nada que ver con supuestamente con lo que se planteaba en el Antiguo Testamento, en la que no aparece un Dios que, bueno, que castiga hasta la tercera generación, ¿no? Es algo increíble, o sea, decir, castiga todo lo castigable, ¿no? O sea, decir, en una noche mata a 300.000 personas, niños incluidos, o sea, algo increíble, o sea, no sé, ¿ese es un Dios de amor? No sé, eh, luego, pues, no tiene que ver con el concepto de Dios en el Nuevo Testamento, del que Jesús de Nazaret, eh, que por cierto era judío, vuelvo a recordar, igual que todos los apóstoles, excepto Pablo, o sea que la Virgen María también era judía, y bueno, según un evangelio era rabino, porque se dirigen a él como rabí. Si era rabino, por la ley de Moisés tenía que estar casado y con hijos. O sea que al final, bueno, esto es un lío impresionante. Uno que quiere una cosa yo creo que lo más importante es el concepto de la luz, ¿no? De el mensaje que estableció Jesucristo, que fue increíblemente importante, ¿no? Porque era básicamente, hacía pensar primero y era rebelde, ¿no? A lo que es a los preceptos de la religión de entonces, ¿no? Aunque verdaderamente también, claro, al ser judío, pues bueno, era un mensaje dirigido a su pueblo, pero también los gentiles, ¿no? O sea, que por lo cual era un mensaje universal, ¿no? Y yo creo que sí, que resucitó y que fue el Mesías. Los judíos dicen que no, de ahí viene todo lo que viene después. O sea, y por medio tenemos el diablo, el concepto del diablo, el infierno. O sea, al final, cada uno que crea lo que le dé la gana, pero bueno, al final lo que sí es verdad es que todas las religiones han traído guerra, sufrimiento, es algo increíble, ¿no? O sea, decir que Dios, no, o sea, tiene que estar, o sea, en fin, me imagino que verá todo, la realidad como es, pero solo ha traído sufrimiento, guerras y los más inocentes siempre son los que pagan, ¿no? En las guerras actuales es lo más evidente, ¿no? Es bochornoso, es algo increíble, ¿no? Que actualmente existan guerras que encima son televisadas y, y hasta incluso, no quiero entrar en el tema, porque quiero que este canal sea un espacio de reflexión y no meternos en las eternas, en las ideas que embarran constantemente, ¿no? Que meten en un bucle eterno, ¿no? En la que de la que no se puede salir, pero se están convirtiendo cosas horribles televisadas online y luego puede ocurrir que eso a lo mejor jamás existió, ¿no? Es algo increíble. Y eso lo han traído las religiones, o ciertas religiones, ¿no? Que ni son buenas o ni son malas, están ahí y según la interpretación que se hagan de ellas, se hace el bien o se hace el mal. Pero solo han traído sufrimiento. Entonces, estábamos hablando del concepto del demiurgo y vuelvo a repetir, es algo muy parecido al concepto que existía dentro de la teología cristiana de los ángeles, ¿no?
es decir, de esos entes espirituales y tal, creados por Dios, que vivían en un espacio dimensional en la que no es igual que el tiempo humano. Esas entidades viven y existen en un espacio dimensional en la que no existe el tiempo y su naturaleza es totalmente espiritual, cosa que nosotros no podemos entender. En un espacio denominado el Evo, ¿no? Bueno, pues ya está ahí. Pero volvemos a una entidad que es, para mí, que es más importante, que es el demiurgo, porque se puede decir que los ángeles, aunque sean, hay categorías, ¿no? Los más importantes serían los serafines, ¿no? Ángeles, arcángeles, dominaciones, potestades, eh, querubines y serafines, ¿no? Los serafines serían los más cercanos y los más poderosos que estaban en el trono de Dios. De hecho, por ejemplo, creo que el Lucifer era un serafín, ¿no? Lucifer y otros no eran serafines, los más poderosos. Y, mm, pero bueno, eso es teología, es decir. Pero el hecho del demiurgo es diferente porque va más allá, es como un dios menor, ¿no? Pero a su vez, más que un dios menor, sería como un falso dios, ¿no? Y yo creo que si observamos un poco este mundo material, verdaderamente parece como si hubiese sido creado a posta, ¿no? Como si todo lo que es material, todo lo que percibimos, todo lo que fuese verdaderamente una ilusión. Y ahí entra el demiurgo, ¿no? Que es una entidad que se puede considerar un dios menor que atrapa, ¿no? Que atrapa a los almas, espíritus o en esta realidad material que en el fondo es pura ilusión. Y, por ejemplo, en el budismo lo define muy bien con el concepto de Mara, ¿no? Que ya comento, sería un concepto superior, ¿no? Al del diablo judío-cristiano. Sería el dios de las ilusiones, ¿no? La que eh, estaríamos atrapados, ¿no? Y de la que no podríamos escapar, metidos en lo que es un ente denominado samsara, que es el ciclo de reencarnaciones, que eso sería el sufrimiento, ¿no? Que es el océano de sufrimiento, el samsara, el ciclo de reencarnaciones de la que no se consigue, o bueno, de la que bueno, con mucho conocimiento y búsqueda del conocimiento, básicamente, se conseguiría despertar. Es curiosa la palabra despertar, iluminación. Lo que consiguió Buda, ¿no? Despertar de una ilusión, de un sueño, ¿no? Que es el samsara. Y ahí, por ejemplo, aparecería la figura del demiurgo, que yo creo que tiene mucho que ver con la figura de Mara, ¿no? Que tiene, bueno, ciertas conexiones con lo que dice la tradición judío-cristiana. Y ahí lo dejamos, el tema del demiurgo. Si queréis comentar cualquier cosa o ver, y ya vamos viendo más vídeos el tema de qué es la felicidad, la búsqueda de la felicidad y por qué no conseguimos salir precisamente del samsara, que es la realidad tal como la conocemos, ¿no? Así que si me acompañáis, vamos viendo.